La maldición de las cartas no enviadas. Encontré una carta en la mesa de mi cocina esta mañana. Eso no sería raro, excepto que la escribí hace 12 años. Y alguien me respondió. Esta es la historia de Marcus Webb, un hombre de un pequeño pueblo de Pensilvania que vivió entre los años 70 y principios de los 2000. Durante más de 3 décadas, Marcus guardó una caja llena de cartas que nunca envió, para personas que amaba, que hirió o que ya no estaban en este mundo. Cuando murió en 2003, su nieto heredó su casa, y ahí comenzaron las cosas extrañas, porque esas cartas empezaron a regresar, abiertas, respondidas. Y la letra pertenecía a personas muertas desde hacía años. Marcus nació en 1941 en Millbrook, Pensilvania, un pueblo de apenas 3,000 habitantes donde los secretos no duraban mucho tiempo. Era un hombre callado, trabajador de la ferretería local por 40 años, nunca se casó ni tuvo hijos, y prefería mantenerse al margen. Aún así, tenía un hábito peculiar. Escribía cartas que jamás pensó enviar. Cartas para su madre fallecida, para el amor de secundaria que se casó con otro, para su padre desaparecido cuando él tenía 7 años, o para su mejor amigo muerto en Vietnam. Las escribía, las doblaba con cuidado, las sellaba y las guardaba en una vieja caja de madera bajo su cama. Cuando murió de un ataque al corazón en 2003, había 247 cartas allí. Su nieto, Daniel Webb, de 28 años, heredó su casa. No conocía bien a su abuelo, pero necesitaba un lugar donde vivir, así que se mudó. Pasó las primeras semanas limpiando muebles viejos y tirando objetos acumulados por décadas, hasta que encontró la caja bajo la cama. De madera, del tamaño de una caja de zapatos, llena de sobres sellados, todos con dirección y estampilla, ninguno enviado. Daniel se sentó en el suelo y leyó cada carta. Algunas eran conmovedoras, Marcus disculpándose con su madre por no visitarla más antes de su muerte, confesándole su amor a una mujer llamada Catherine, rogándole a su padre que regresara. Otras estaban cargadas de enojo y resentimiento. Daniel no sabía qué hacer con ellas, eran demasiado personales para tirarlas, así que guardó la caja en un armario e intentó olvidarla. 3 meses después, Daniel llegó a casa del trabajo y encontró un sobre en la mesa de la cocina. Era viejo, amarillento, del tipo de papel que ya no se fabrica. No tenía su nombre, y cuando lo abrió, reconoció la letra de Marcus. Era una de las cartas de la caja, una que Marcus había escrito a su madre en 1985. Lo inquietante no era solo que estuviera ahí afuera, la carta había sido abierta y tenía una respuesta al reverso, escrita con otra letra. Marcus, te perdono. Siempre lo hice. Fuiste un buen hijo. No cargues más con esto. Con amor, mamá. Daniel se quedó helado. La madre de Marcus había muerto en 1987, 2 años después de que él escribiera esa carta. Corrió a revisar la caja. Estaba allí, pero la carta faltaba. De 247, quedaban 246. Intentó convencerse de que estaba confundido. Tal vez había contado mal. Tal vez la carta nunca estuvo ahí. Pero una semana después, apareció otro sobre. Era viejo, amarillento, del tipo de papel que ya no se fabrica. No tenía su nombre, y cuando lo abrió, reconoció la letra de Marcus. Era una de las cartas de la caja. Una que Marcus había escrito a su mejor amigo Jimmy Peterson, muerto en Vietnam en 1969. Marcus se disculpaba por no haber respondido sus cartas desde la guerra. Detrás, una respuesta. No podrías haberme salvado, amigo. Deja de culparte. Estoy bien. Jimmy. Otra carta desaparecida de la caja. Quedaban 245. Esto continuó. Cada pocos días, una nueva carta aparecía en la casa, siempre respondida. Las respuestas eran breves, íntimas, y parecían provenir de personas muertas. Su padre desaparecido en 1948 le escribió en una respuesta de 1993,
Catherine respondió a su carta de amor no confesado. Viejos conocidos muertos hacía décadas aparecían hablando con Marcus desde el reverso de aquellas cartas jamás enviadas. Daniel estaba aterrado, pero a la vez sentía que esas respuestas le estaban dando a Marcus una paz que nunca tuvo en vida, y por eso no quemó la caja ni se mudó. Todavía. Todo cambió una noche. Eran las 3 de la mañana cuando Daniel se despertó por el sonido de papel moviéndose. Fue a la cocina y encontró docenas de sobres esparcidos por el suelo, todos abiertos, todos respondidos, pero estas no eran cartas amables. Eran las cartas llenas de enojo que Marcus escribió cuando estaba herido. Levantó una dirigida a Thomas, escrita en 1978. La original acusaba a Thomas de arruinarle la vida y robarle una promoción. La respuesta, con una letra filosa y agresiva, decía: «Siempre fuiste débil. Por eso fallaste. Por eso moriste solo». Otra carta, dirigida a Helen, una mujer que Marcus culpaba por romperle el corazón, tenía esta respuesta: «Nunca mereciste amor. Todavía no lo mereces». Las respuestas ya no perdonaban. Eran crueles, venenosas y parecían multiplicarse. Daniel intentó recogerlas, pero más sobres aparecían en el piso, la mesa, el pasillo. La caja del armario estaba completamente vacía ahora. Las 247 cartas estaban afuera y todas habían sido respondidas. Entonces Daniel vio el último sobre. No tenía destinatario, solo el puño y letra de Marcus sobre papel en blanco. La carta decía: «No sé por qué escribo estas cosas. Nadie las leerá. A nadie le importa. Soy un hombre que desperdició su vida aferrándose a lo que debí dejar ir. Si alguien encuentra esto, que sepa que morí lleno de arrepentimiento, y me lo merecía». Al reverso, una respuesta escrita con la misma letra de Marcus. «Nunca estuviste solo, Marcus. Tú te convenciste de que lo estabas. Las cartas no eran el problema. Tú lo eras». Daniel dejó caer el papel, las luces parpadearon, el aire se volvió helado y de pronto silencio absoluto. Cuando alzó la vista, todas las cartas habían desaparecido. La caja estaba vacía, los sobres se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Daniel registró la casa entera. No encontró nada. Un mes después se mudó. Investigó sobre Marcus, habló con vecinos. Todos decían lo mismo. Marcus fue un hombre solitario que nunca soltó su dolor. Algunos creían que las cartas eran su manera de procesar traumas del pasado. Otros pensaban que algo sobrenatural le dio las respuestas que nunca recibió en vida. Y otros más creían que era Marcus mismo regresando para cerrar su historia. Daniel nunca supo quién respondió realmente esas cartas, pero encontró una última nota dentro de la caja vacía, escrita por Marcus. «Si estás leyendo esto, lo siento. Por todo». Nunca volvió a ver otra carta. Y antes de dejar definitivamente la casa, comprendió lo que Marcus jamás pudo. Algunos silencios pesan más que cualquier fantasma, y algunas verdades solo encuentran respuesta cuando ya es demasiado tarde. Si esta historia te dejó con esa sensación incómoda en la nuca, tenés que ver la historia del chico que solo aparece 1 hora al día. Te va a dejar pensando incluso después de terminar. Suscríbete, comenta qué te pareció y deja tu like para las próximas historias. ¡Chaito!